con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, el permiso de la corte rabínica de nuestra alianza y de todo el liderazgo de AMI, vamos a compartir la porción de la Torá que se lee esta semana. La Parashá Naso. Esta porción se encuentra en Números, capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, versículo 89. Es la segunda Parashá del libro de Bamidbar, y la narrativa comienza cuando Dios instruye a Moshe en el completamiento del censo. Y se utiliza la palabra hebrea nasó, que es levantar, de los clanes levíticos. Posteriormente, la Torá registra diversas leyes relativas al proceso de purificación que deben cumplir los israelitas antes de partir del monte Sinaí hacia la tierra de Israel. Por último, la Torá registra las ofrendas donadas por los príncipes de cada tribu el día en que se inauguró el tabernáculo y tuvo lugar el primer oficio religioso. Sus ofrendas resaltan el hecho de que el viaje del pueblo israelita en el desierto, como también el viaje por la vida de cada individuo para cumplir su propia misión divina, debe ser una experiencia tanto individual como colectiva. La Parashá Naso contiene 18 mandamientos. 7 misbot son positivos, es decir, ta'aseh, demandan una acción en nosotros. Y 11 misbot son negativos, es decir, lo ta'aseh, no lo hagas, demandan una omisión para nosotros. Estas incluyen las leyes relativas del nazir, del nazareo, y el mandamiento de que los sacerdotes, los coanín, deben bendecir a los hijos de Israel. 6 aspectos fundamentales podemos encontrar en esta parashá. Número 1, la tribu de Leví tenía como función el servicio del tabernáculo, y las familias que componían esta tribu acampaban alrededor del tabernáculo de reunión. Número 2, los leprosos, los que padecen de flujos genitales y los que se impurificaron con personas muertas, deben salir del campamento hasta purificarse. Número 3, la mujer de la cual se sospechaba que fue infiel. Número 4, el nazir, el nazareno, que se consagraba durante cierto tiempo al Eterno. Número 5, la birkaja koanim, la bendición de los sacerdotes. Y número 6, los sacrificios de las 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. La Parashá Naso generalmente se lee en el Shabbat posterior a la festividad de Shavuot. Es la más extensa de las 54 parashot de la Torá. Comprende 176 versículos. Algo similar hallamos en el libro de los Salmos. El Salmo 119 es el más largo de los 150 salmos, y su número de versículos también es de 176 versos. Dicen al respecto los sabios de Israel: no en vano la Parashá Naso es justamente la más extensa, pues generalmente se lee inmediatamente a continuación de la festividad de la entrega de la Torá. Pues nuestros sabios nos enseñan que debemos apreciar la Torá siempre y sentir como si nos fuera recién entregada. Cada día debes considerarla novedosa, dice el Talmud en el Tratado Berajot 9b. Sin embargo, por propia naturaleza,
los israelitas sintieron especial afecto por ella y pretendieron satisfacer su alma con ella, ni bien la recibieron en el monte Sinaí. Y una de las señales de ese anhelo es que nuestros patriarcas, por la Torá, se expresa en la extensión de esta porción que es conocida como la Parashá Naso. Asimismo, en esta Parashá hallamos el capítulo más extenso de toda la Torá, el capítulo 7, que comprende 89 versículos. Semejante extensión está provocada principalmente por la reiteración 12 veces de los donativos de los príncipes de las tribus en ocasión a la inauguración del altar en el desierto. Surge entonces la siguiente interrogante: ¿por qué la Torá reitera y detalla el donativo de cada uno de los jefes de las tribus, si la ofrenda de todos fue perfectamente idéntica, no hubo variación en ellas? Bien, sabemos que la Torá no expone palabras adicionales sin razón, y todo ello está exactamente calculado y equilibrado, de modo que bien pudo haber expuesto que cada uno de los 12 tribus ofrendó tal cosa, todos ellos hicieron lo mismo. Pero la Torá pretende indicar que ninguna de las 12 tribus pretendió copiar instintivamente la acción de sus colegas. Y si bien el donativo de los 12 príncipes fue el mismo, cada uno lo donó a partir de su propia inspiración original y específica. Este próximo Shabbat se denomina Shabbat posterior a Shavuot. De allí surge otro interrogante: ¿por qué los Shabbat que siguen a las otras festividades no se denominan también en función a la festividad que les antecede? Los sabios dicen que cada Shabbat, en los días del servicio del templo, cuando los sacerdotes sacaban los 12 panes de la preposición del lugar santo, decían: miren cuán preciados son ustedes para el Eterno, se les acaba tal cosa como no se les ponía, ya que al retirar estos panes siempre estaban frescos, como en el momento que se introdujeron el Shabbat anterior. Pero resulta que en Pesach y en Sukkot, festividades que se prolongan una semana cada una, era posible presentar en Shabbat la mesa de los 12 panes de la preposición ante los peregrinos y mostrar a todos el milagro visible de la conservación del pan de una semana a la otra. Pero en la festividad de Shavuot, que solamente es un día, no es como Pesach y Sukkot, que son 7 días de festividad, ¿cómo se hacía para mostrar a todos el milagro de la conservación del pan en el Shabbat siguiente? Es allí donde los sabios dicen que los peregrinos que ascendían a Jerusalén con motivo a la festividad de Shavuot se quedaban allí en Jerusalén hasta el Shabbat posterior a la festividad para poder presenciar con sus propios ojos el milagro. Y es por ello que el Shabbat posterior a Shavuot se le domina en función de dicha festividad. Volviendo al tema de la Parashá en sus aspectos generales, fueron idénticas las tareas exactas, fueron indicadas las tareas exactas que debían cumplir los descendientes de la tribu de Leví, conformada por los 3 clanes, Gershón, Kehat y Merarit. Y un censo reveló que 8.580 hombres entre las edades de 30 y 50 años eran aptos para el servicio.
todos los israelitas debían ser enviados fuera de los distintos campamentos si se encontraban en un estado de impureza. Fueron también promulgadas 4 leyes relativas a los Coanim. Si una persona confesaba tener en su poder incorrectamente una pertenencia del vecino, tenía que agregar su quinto al monto original y llevar también una ofrenda de culpa a Dios como expiación por su pecado. Si el dueño verdadero había muerto sin dejar herederos, esto es solo la restitución le era efectuada al Cohen. Número 2. Si un marido que sospechaba que su esposa le era infiel debía presentar su queja al Cohen con los requerimientos prescritos en el tratado del Talmud Sotá. El Cohen tomaba entonces agua bendita de la jofaina y la mezclaba con polvo del piso del Mishkan. Las palabras del juramento estaban escritas en un rollo y eran borradas con el agua. La mujer bebía entonces el líquido. Si era culpable, sufría daños después de beber las aguas amargas, que darían testimonio de su infidelidad. Entonces era acusada frente al pueblo y moría. Pero si era inocente, no sufría ningún daño y se le prometía la bendición de la maternidad. El tercer aspecto era el nazir, que era alguien que voluntariamente hacía la promesa de consagrarse completamente al servicio de Hashem por un periodo de tiempo determinado. Cuando los días de su nazirut habían expiado, se le pedía que llevara un sacrificio, que se rapara la cabeza y quemara el cabello debajo del sacrificio. Después de realizar el Cohen ceremonias adicionales, el nazir era liberado de nuevas restricciones y volvía a su forma de vida habitual. Y número 4, se indicaba a los Coanim que digan una serie específica de bendiciones para bendecir al pueblo. Finalmente, como dato tenemos que el Mishkan fue levantado y dedicado el 1 de Nisan, en el 2º año posterior a Yetziat Israel, la salida de Egipto. Bueno, estos son los aspectos generales de esta Parashá Naso. Shalom Ubraja.